Hola, yo soy Nati, la creadora y productora de Auténticas Podcast. Si sos nueva o nuevo por acá, quiero darte las gracias por estar en este espacio de conexión. Auténticas inició hace un año ya y quiero contarte que cuando inició este proyecto, la verdad, tenía muchísimo miedo. El síndrome de la impostora me invadió muchísimo. Pensaba que nadie iba a escuchar el podcast. ¿Por qué iban a escucharme a mí o por qué iban a escuchar el podcast? Y la verdad, un año después estar aquí, hoy estamos estrenando set, estamos empezando con la segunda temporada. Yo la verdad no me lo creo, para mí esto es un sueño cumplido y es gracias a vos que crees en este proyecto, que escuchás los episodios, que sos parte de esta comunidad. De verdad, gracias. Por eso te invito a que te quedes y veas el primer episodio de la primera temporada. Ahí te cuento un poquito de mí, puedes conocerme un poco más y también te cuento cuál es la esencia y cuál es el propósito de Auténticas. Y espero que lo disfrutes muchísimo. Hola, soy Natalia Rojas y les doy la bienvenida a este primer episodio de Auténticas. Este es un espacio creado con muchísimo amor y me tomó mucho tiempo tomar el valor de sacar este primer episodio al aire. Desde hace muchos años quería encontrar la forma de ayudar a otras mujeres y la verdad es que no sabía cómo. Es así como nace la idea de hacer este podcast, en donde yo pudiera compartir lo que he vivido y lo que otras mujeres también han vivido. Para que vos sepas que no estás sola y que lo que estás viviendo vos o alguien cercano lo hemos vivido muchas mujeres. Así que, en este episodio, voy a empezar con esta frase de Brené Brown que dice: cuando nos permitimos ser vulnerables, abrimos la puerta a la posibilidad de conectar a un nivel más profundo. Y es a través de la vulnerabilidad que voy a presentarme y contarte por qué decidí empezar este proyecto y un poco de mi historia. Para empezar, como te dije al inicio, soy Natalia Rojas, pero me gusta que me digan Nati. Nací y crecí en Poás de Alajuela. Mi mamá fue mamá soltera. Mi papá biológico decidió dejarla sola cuando ella apenas tenía 6 meses de embarazo. De mí, por supuesto. Ahora soy una adulta y no me imagino cuánto dolor y sufrimiento vivió mi mamá en ese momento, al saber que iba a tener que hacerse cargo de una bebé y probablemente ella también estaba luchando por hacerse cargo de ella misma. Por lo que ella me ha contado, sé que vivió momentos muy dolorosos en donde se sintió muy sola e incluso rechazada por su propia familia por tener una hija sin estar casada. ¿Y cómo pesa cuando tu propia familia te da la espalda en situaciones tan difíciles? Cuando yo nací, vivimos 3 años en la casa de mis abuelos. Yo dormía con mi mamá. En ese momento éramos solo ella y yo. Mi mamá dejó de trabajar en la empresa donde estaba y se dedicó a trabajar desde la casa como costurera con una de mis tías para poder estar cerca de mí y cuidarme. Mi abuelo fue esa figura paterna que yo necesitaba. Aunque siempre tuve claro que mi abuelo sin duda era mi abuelo, hoy sigue siendo esa persona importante para mí y lo amo muchísimo. Mi papá biológico, por otra parte, según me cuentan, como que intentó un par de veces conocerme cuando yo nací, pero nunca se preocupó realmente por tenerme cerca y estar presente conmigo. Cuando yo tenía 3 años, mi mamá decide casarse. Y para mí fue un poco doloroso el cambio, porque pasé de dormir con mi mamá todos los días en la misma cama a tener un espacio solo para mí y sentir que me estaban quitando a la persona que más quería. Por supuesto, era una niña que no entendía muchas cosas. Ahora tenía que compartir el amor de mi mamá y realmente no sabía cómo se hacía eso. Y para mi mala suerte, mi padrastro nunca fue una persona cariñosa o que demostrara sus sentimientos. Al contrario, era un hombre duro con sus palabras y tenía comportamientos machistas. Claro, hoy entiendo el término. En ese momento no sabía por qué nos trataba de esa manera. Y no lo culpo. Cuando crecí y entendí que todas las personas tienen una historia de vida, me di cuenta que mi padrastro fue víctima de agresión, posiblemente por sus cuidadores primarios,
y que nunca nadie le enseñó la importancia de demostrar amor y que no pasa nada si nos mostramos vulnerables. Pero lamentablemente él no tuvo las herramientas para aprender estas cosas y simplemente replicaba todas esas conductas en nosotros. Cuando yo tenía 5 años, nace mi hermano menor, que vino a acompañarme, porque para entonces yo ya me sentía muy sola. Era muy tímida y retraída, me costaba hablar con la gente, incluso con mis compañeros del kinder. Prefería estar siempre sola. Y mi hermano fue esa luz para mí, aunque al principio lo veía como un muñeco grande, por supuesto, ¿verdad? Yo tenía 5 años y él era un bebé recién nacido. Y en algún momento lo saqué de la cuna. No recuerdo cómo hice eso porque yo siempre he sido súper delgada y mi hermano siempre ha sido mucho más grande y pesado. Mi mamá dice que llegó al cuarto porque había mucho silencio en la casa. Y que cuando entró yo estaba sosteniendo a mi hermano en la orilla de la cama para que no se me cayera. Pero por supuesto, posiblemente eran mis deseos de tener a alguien con quien jugar y en ese momento lo tenía. Nada más que él no estaba en la capacidad todavía de jugar conmigo. Lo mejor de que mi hermano naciera fue que durante algunos años compartimos el cuarto, él y yo. Y ya no me sentía sola. A pesar de que peleábamos como cualquier hermano, siempre encontrábamos una manera de combinar mis Barbies con sus carritos. Pasábamos horas jugando juntos. Yo siempre fui muy cuidadosa con mis juguetes y a mi hermano le encantaba destruir cosas. Por lo que mi técnica, para que no destruyera mis juguetes y mis Barbies, era que él fuera el chofer de las Barbies y las llevaba de tour en un bus amarillo que todavía recuerdo. También nos encantaba hacer carreras, jugar escondido, comer gas con sal. A veces pedíamos permiso para lavar unas mecedoras que habían en la casa, aunque realmente solo era una excusa para jugar con agua y divertirnos. En mi casa nunca hubo ducha, ni agua caliente, ni nada. Entonces la hora del baño se convertía en una tortura, porque era literal un tubo y había que bañarse con agua fría a las 5 o 6 de la mañana para ir a la escuela. Era una casa, recuerdo, de madera súper vieja. Las paredes interiores ni siquiera llegaban al techo y los cuartos no tenían puertas, sino era una cortina. Yo le ayudaba a mi mamá pues con los quehaceres de la casa y el piso era un piso de madera también que limpiábamos con un coco y pasábamos la famosa lana. Y estoy segura que por eso ahora tengo problemas de espalda. Mi hermano sufrió muchas agresiones, tanto físicas como psicológicas, desde muy pequeño. Las mías fueron más psicológicas que físicas. Yo trataba de defenderlo y cuidarlo, pero por supuesto estaba en una posición igual de vulnerable que él. Sé que mi mamá en ocasiones quiso hacer algo para detener esa situación, pero hoy entiendo que cuando uno está en un círculo de agresión, sin tener conciencia de ello, es muy difícil salirse. Y no somos capaces de dimensionar el daño que nos hacemos y que le hacemos a los que tenemos a nuestro alrededor. Estoy segura de que si mi mamá hubiese tenido las herramientas para romper con esas agresiones, lo hubiese hecho. Mi manera de sentirme aceptada y vista era estudiando mucho. Durante mis 6 años de escuela, fui primer promedio. Eso hizo que no tuviera amigos en la escuela. Los demás compañeros me veían como una amenaza, como la nerda. Y fue bastante triste porque nunca logré sentirme aceptada en ese grupo de niños. Y como sabemos, los niños suelen ser muy crueles. Y en mi caso, mis compañeros de escuela, algunos lo fueron. En especial 2 chicas que todavía recuerdo. Pero en mi casa era todo lo contrario. En mi casa, al tener ese primer promedio, era motivo de orgullo. O sea, solo con que llegara con una... Bueno, si llegaba con una nota por debajo de 98, no tanto. Por lo general siempre recibía un regaño porque era algo, pues, no aceptable. Mientras mi infancia transcurría en medio de todas estas situaciones, se preguntarán, ¿qué había pasado con mi papá biológico? Yo lo conocí en persona cuando tenía 12 años, ¿sí? A punto de entrar a primer año de cole. Y lo conocí porque la familia de mi mamá insistía en que debía conocerlo y en que era mi papá y demás. Y yo de verdad no entendía por qué, o sea, por qué yo tenía que buscarlo. Si durante 12 años él no se había esforzado por conocerme. Por muchos años pensaba que el problema lo tenía yo, que por mi culpa él no estaba cerca de mí. Pero bueno,
Son cosas que ahora grande he ido trabajando y entendiendo que no somos responsables de las decisiones de los demás. Y el hecho que él nunca estuvo presente en mi vida, para mí es porque yo necesitaba aprender algo. Obviamente con 12 años no entendía nada de esto y solo sentía mucho resentimiento y rabia hacia una persona que no quería tenerme cerca cuando yo más lo necesitaba. Lo vi solo esa vez y un par de veces más adelante y nunca más volví a saber de él. A través de mis terapias, ahorita, muchos años después, logré perdonarlo y perdonarme y entender que no fue mi culpa, que él decidió que las cosas fueran así y yo necesitaba avanzar en mi vida. Mi adolescencia fue bien compleja. No me dejaban salir. Mi hora de llegada era a las 9 de la noche. No podía salir de fiesta con mis amigos porque a las 9 de la noche la gente apenas va saliendo y yo ya debía estar en mi casa. Cuando tenía 17 años, recuerdo ir al parque de Poás. Era el lugar donde me veía con mis primas y con mis amigos del cole para hablar y a veces íbamos a alguna de las sodas del pueblo porque era lo que había en ese momento. Siempre bajaba en el bus de las 9 porque recuerdo que mi casa quedaba como a 1 kilómetro y algo del centro de San Pedro. Entonces pues tenía que bajar en bus porque ya caminando era bastante peligroso. Y ese día, precisamente ese día, el bus salió antes de la hora. Y cuando yo llegué, ya se había ido. Por supuesto, como que no existían celulares en esa época para yo poder llamar a mi mamá y avisarle que el bus me había dejado y que tenía que irme en un taxi. Estaba sumamente asustada y preocupada porque no iba a llegar a tiempo, ¿verdad? Ellos ya sabían que yo iba a bajar en el bus iba a pasar y yo no iba a aparecer. Entonces fui corriendo, tomé un taxi y me fui para la casa. El taxista no me dejó enfrente de la casa, sino como un poquito antes. Y al llegar a casa, mi sorpresa fue ver a mi padrastro, que era un hombre alto, fornido, muy enojado, parado al final del pasillo, con los brazos cruzados, y me recibió con un ¿usted con quién venía? De fijo anda con hombres, y por eso la vinieron a dejar en carro. Claro, el hombre era el taxista. Pero yo no entendía por qué me recibía de esa manera si lo que me había atrasado era un poco, si acaso 5 o 10 minutos. Claramente no andaba con nadie y siempre fui esa persona que complacía a todo el mundo, que hacía las cosas que los demás querían, porque quería sentirme aceptada. Y ese día me sentí muy confundida porque no importaba qué tanto yo me esforzaba por ser buena y que me quisieran y aceptaran, si con lo más mínimo que no cumpliera al pie de la letra estaba en una situación como esa. Ese día me marcó por muchos años. Mi padrastro me pidió que me fuera de la casa, porque según él yo andaba haciendo cosas indebidas. Y yo lo único que quería realmente era tener una adolescencia normal, salir con mis amigos. No tuve la oportunidad de disfrutar mi adolescencia de esa manera, o al menos no como la mayoría de mis compañeros del colegio. En ese momento mi mamá abogó por mí, porque no tenía a dónde irme, tenía 17 años, y me quedé en casa, pero por supuesto el ambiente siempre se sentía tenso y estresante. No se sentía como un hogar o como un lugar seguro, pero yo no podía cambiar las cosas. Cuando terminé mi bachillerato, quise entrar a la universidad. Mi meta siempre fue estudiar, tener una profesión y pues poder salir de casa. Pero en ese momento no fue posible. No había dinero para pagar una universidad privada y a mi mamá le ganaron sus miedos y pensaba que si ella me dejaba ir a la universidad pública, yo podía conocer personas que me iban a inducir a cosas malas. Entonces tampoco me dejó entrar a la universidad pública. Pero yo no quería quedarme sin estudiar. Yo había trabajado desde niña en diferentes cosas. De pequeña le ayudaba a mi mamá en un taller de costura que tenía al lado de la casa. También recuerdo que nos llevaban a la zona del Caribe por Guapiles y todos esos lugares y vendíamos galletas, mi hermano y yo, bueno, con mis papás.
de casa en casa, de puerta en puerta, bajo un sol que quemaba. Todavía recuerdo a mi hermano pidiéndole comida y agua a las personas que llegaban a venderles las galletas. También, en algún momento cuando estábamos en la escuela, mi mamá trabajó en una soda que era de una vecina, estaba como a 4 casas. Y ahora entiendo que quizás ella no tenía con quién dejarnos porque nosotros también trabajamos en la soda. Mi hermano era el que llevaba el menú y los refrescos a las mesas. Y yo me encargaba de atender una pequeña pulpería que estaba en la entrada de la soda. Cuando fui adolescente, también había trabajado en tiendas, trabajé en un almacén de electrodomésticos, siempre trabajando para cubrir mis cosas, mis gastos y pues ayudarle a mi mamá en la casa. Yo ya no quería seguir solo trabajando en esos lugares. Yo quería tener una profesión, pero entendía que en ese momento pues no se podía. Por lo que hice todos los trámites y apliqué a una beca en el INA para poder estudiar inglés. Y empecé con eso porque, claro, yo estudié en escuela y colegio público en donde el nivel de inglés pues era casi nulo. Después de terminar en el INA, encontré trabajo en el aeropuerto, en una empresa que es un ground handling. Ellos daban servicio en tierra a diferentes aerolíneas. En ese momento, pues me contrataron como agente de tráfico, así se llamaba el puesto. Que de entrada pues yo no entendía qué significaba, pero después me di cuenta que pues básicamente era servicio al cliente, debía chequear pasajeros. En esa época aprendí muchísimo. No solo atendí pasajeros de vuelos comerciales, también atendí pasajeros de vuelos privados y corporativos. Y quiero decirte que para ese momento de mi vida tenía 19 años. Básicamente tenía mi autoestima destruida. No me consideraba buena en nada. No me creía capaz de lograr cosas. No entendía por qué me habían dado un trabajo si apenas tenía bachiller en inglés. Pero tampoco creía que tenía un excelente inglés. O sea, siempre me autosaboteaba. No era compasiva conmigo misma. No me sentía bonita. En mi época de cole nunca salí con nadie porque yo misma decía que ¿quién iba a querer salir conmigo? Claro, llego a mi primer trabajo con 19 años y con todo este montón de heridas sin sanar porque no era ni siquiera consciente de que las tenía. Yo seguía viviendo en ese círculo de agresión. En mi época en el aeropuerto tuve un jefe que hoy no está con nosotros en el plano terrenal, pero que recuerdo con muchísimo cariño. Le decíamos Pipo. Él me trató como a una hija. Siempre me respetó, me enseñó cosas del mundo que yo no conocía. Me llevaba cenas y cócteles de trabajo para que yo aprendiera a comportarme en esos ambientes. La primera vez que me invitaron a una cena formal, recuerdo llegar a un lugar muy bonito. Había muchísima gente y había una mesa redonda llena de copas y cubiertos de diferentes tamaños. Yo no tenía ni idea para qué servía cada copa o qué cubiertos tenía que utilizar. Y él seguro vio mi cara de pánico porque estábamos con clientes que venían pues del extranjero. Se me acercó muy discretamente y me dijo: usted se va a sentar a la par mía y va a ir haciendo lo mismo que yo. Ese día aprendí muchísimas cosas y sobre todo aprendí que había todo un mundo allí afuera que yo no conocía. En esa época, precisamente, mi mamá y mi padrastro y mi hermano, pues se van a vivir fuera de San José, bueno, fuera de Poás. Se van a vivir a Guásimo de Limón. Vendieron la casa donde vivíamos, donde nos habíamos criado. Se fueron a iniciar un proyecto allá en una propiedad que mi padrastro tenía. En ese momento también, cuando yo estaba en el aeropuerto, había decidido que yo quería estudiar. Pero por supuesto, lo que ganaba no me alcanzaba para pagar una universidad privada. Entonces, algún compañero me dijo que había Cisco y yo dije, es un técnico, está increíble, voy a estudiar Cisco. No tenía ni idea de qué era, pero yo lo iba a estudiar y lo iba a aprender. Tuve que sacar un préstamo para poder estudiar hacer ese curso o ese técnico. Y bueno, para ese préstamo tuve que pedirle a mi jefe, a Pipo, que fuera mi fiador, con toda la pena del mundo. Y fue una cosa que siempre le agradecí porque
Él confió en mí. Yo era una chiquilla que ganaba menos del mínimo. Y por supuesto que al pedirle que fuera mi fiador en un préstamo, él sabía que si yo no lograba pagar ese préstamo, él iba a tener que hacerse cargo de la deuda. Pero cuando yo le pedí el favor de que me fiara, le prometí ese día que nunca le iba a quedar mal. Y así fue. Gracias a ese préstamo empecé a estudiar, por lo que trabajaba y estudiaba. Mi salario me alcanzaba apenas para pagar los pases del bus. Ya tenía celular en ese momento, entonces pues tenía que pagar el celular. Pagaba el préstamo de la universidad y con lo que me sobraba compraba comida. Cuando mi mamá me dice que ella se va, yo le digo que yo me voy a quedar, porque ya estaba trabajando y estaba estudiando, era parte de lo que quería hacer. No me veía yendo a vivir a una finca. ¿Qué iba a ir a hacer a una finca? En la finca no iba a poder lograr lo que sentía que estaba logrando en ese momento. Por lo que por unos meses pues me tuve que ir a vivir con mis abuelos, que también vivían en Poás. Y fue nuevamente este evento doloroso, porque me separaba aún más de mi mamá. Y vivir con adultos mayores no es una tarea fácil, menos si era una chica tan joven. Mi abuela me despertaba temprano en mis días libres. Si yo llegaba tarde ya no dormía bien. Y una vez una de mis tías me dijo que si a mi abuela le pasaba algo, yo iba a ser la responsable. Y en ese momento me di cuenta de que yo tenía que irme. Porque si por alguna razón a mi abuela realmente le pasaba algo, yo no iba a poder cargar con eso en mi conciencia. Entonces decido contactar a una tía abuela que vivía sola, también en Poás. Y ella me alquila un cuarto. Ella siempre vivió sola, entonces tenía una casita con 2 cuartos, me alquila uno. Yo me voy a vivir con ella, sigo trabajando, sigo estudiando. Pero también me seguía sintiendo sola, porque yo llegaba a esa casa y no tenía con quién conversar. Todo era demasiado silencioso. Al no ser mi casa, pues no me sentía cómoda invitando amigas o invitando compañeros. Mi día libre, que solamente era uno, era el día que utilizaba para ir a la universidad todo el día, de 8 a 4. Era el único día que estudiaba, por lo que no descansaba. Entonces, a pesar de que vivía con mi tía y ya no con mi familia, no tenía tiempo ni energía para socializar ni salir. Y con todos estos issues sin resolver en mi vida, a mis 21 años conocí al papá de mis hijos. Tomé la gran decisión de casarme sin tener claro la responsabilidad que eso implicaba. Y de alguna manera en ese momento casarme para mí se veía como una puerta de salida a la situación que estaba viviendo y a esa soledad que estaba viviendo. Durante mi matrimonio viví momentos muy lindos que siempre voy a llevar en mi corazón. Me convertí en mamá de 2 chicos maravillosos. Viajé por primera vez, nunca me había subido a un avión a pesar de que trabajaba en el aeropuerto. Conocí muchos lugares increíbles, conocí personas maravillosas que hoy considero cercanas. Me sentí importante y vista por primera vez. Tuve mi primer carro y muchas otras cosas que quizás personas de mi edad desearían tener. En ese momento las tuve. Decidí dejar mi trabajo en el aeropuerto porque los horarios pues no coincidían con la nueva etapa que yo quería formar o hacer, y era porque yo quería tener un hogar. Terminé de estudiar Cisco, pero no tuve suerte encontrando trabajo en esa profesión, por lo que empecé a trabajar en una empresa de logística. En ese lugar estuve poco más de 3 años y en ese tiempo que estuve trabajando ahí nació mi primer hijo. Cuando mi hijo mayor tenía 1 año y medio, más o menos, yo decido dedicarme a ser mamá a tiempo completo. No fue una decisión para nada fácil porque yo seguía teniendo todos mis traumas ahí y ahora debía pasar todo el día con un niño, educarlo, cuidarlo, y no era consciente que estaba repitiendo patrones y que mis emociones reprimidas se las estaba transmitiendo a él. A pesar de que a nivel material pues tenía muchas cosas, yo me seguía sintiendo sola. Mis heridas seguían sin sanar y cada día se estaban abriendo un poquito más. Y el papá de mis hijos también tenía las suyas y realmente no
no sabíamos cómo lidiar con eso. Y nos lastimábamos sin querer. Nació mi segundo hijo y mis posibilidades de retomar mi vida laboral eran más difíciles porque ahora tenía 2 niños y yo me encargaba de cuidarlos 24/7, mientras él iba a trabajar fuera de casa y desarrollaba su carrera profesional, que eso también está increíble. Pero bueno, durante 8 años estuve casada sin entender bien que esa forma de amar no era sana y tampoco era consciente para mí. Yo no sabía poner límites o creo que ni siquiera entendía que era algo que yo podía hacer. No me sentía plena o en paz. Pero claro, era de esperarse, ya que ni siquiera yo era capaz de verme y amarme a mí misma. Seguía siendo esa niña buena que hacía todo para que la aceptaran y no quedarse sola, que prefería decir que sí antes de sentirse rechazada, a pesar de que internamente ya lo estaba, ya estaba sola y probablemente lo estuve durante mucho tiempo. En todo ese tiempo siempre quise retomar mis estudios. Yo siempre seguía con esta idea de que yo quería tener un título profesional, de que si no lo había logrado cuando salía del cole, en algún momento de mi vida iba a poder hacerlo. Pero sentía que cada vez que lo intentaba, algo pasaba. Y ya era un poco más complejo porque ya estaban los chicos, ya habían otras responsabilidades. Pero llegó un momento en donde dije, ok, este año yo voy a empezar a estudiar. No importa qué, tengo que hacerlo. Y así fue. Empecé a buscar opciones de carreras que me gustaran y me topé, me encontré con relaciones públicas. Nunca había escuchado esa carrera. Empecé a revisar y dije, creo que yo podría hacer esto y me podría ayudar bastante. Entonces empecé a hacer los trámites, matriculé y a mis 29 años, con 2 hijos, empecé a estudiar de nuevo. Y para mí era como empezar de cero, porque realmente nunca había estado en una universidad sacando una carrera. Realmente lo que había sacado era un técnico, pero para mí no era lo mismo. Y en ese momento fue un reto muy importante porque al inicio yo no me sentí apoyada por mi entorno. Al contrario, me sentí juzgada por estar estudiando y no quedarme en la casa 24/7 como estaba antes con mis hijos. Pero a pesar de todo ese ruido externo, por primera vez pensé en mí y me propuse a mí misma, me hice esta promesa de que sin importar qué tan difícil fuera terminar esta carrera, yo lo iba a hacer. Yo iba a tener ese título, no importaba cuántos años me llevara. En medio de esa decisión de seguir estudiando, también pasaron otras cosas porque como que ese despertar decidí también encontrarme a mí misma y decidí tomar las riendas de mi vida por primera vez. Hubo algo dentro de mí, no sé si llamado sea la palabra correcta, pero era un sentimiento, era como una inquietud que yo sentía por dentro, que me hacía cuestionarme si de verdad la forma en la que yo estaba viviendo era la forma en la que yo quería vivir el resto de mi vida, si así era como yo me proyectaba a futuro. Y no porque el papá de mis hijos fuese una mala persona, para nada. Era una cosa mía, porque yo no me sentía yo. Yo no sentía que lo que estaba viviendo era lo que yo quería. No me estaba sintiendo plena, no me estaba sintiendo feliz. Y durante mucho tiempo lloraba en silencio porque pues no sabía expresar y mucho menos validar mis emociones. Y pensaba, ¿cómo hacía para terminar una relación de tantos años sin juzgarme, sin menospreciarme y sin herir? Y tenía miedo de no poder salir adelante sola con mis hijos. No tenía un trabajo remunerado en ese momento que me permitiera siquiera pagar un cuarto para poder independizarme con mis chicos. Pasé noches enteras en vela pensando cómo resolvía todas esas cosas que para mí eran sumamente importantes. Porque aunque sabía que el papá de los chicos nunca nos iba a dejar desatendidos, tampoco quería sentir que iba a ser una carga para él, ya que para mí el saber que lo iba a lastimar con mi decisión era un peso muy difícil de sobrellevar. Cuando mi hijo menor tenía 1 año y medio, me armé de valor e inicié con mis terapias. Nunca
había estado en un consultorio psicológico, de un psicólogo, nunca. No tenía ni idea de cómo funcionaba. Fui con diferentes profesionales porque yo sentía que no encontraba las respuestas que necesitaba. Entonces no me quedé solo como con un psicólogo, sino que si este no me hacía como sentido, iba y buscaba otra opción y otra opción, porque yo estaba en esa búsqueda, ese llamado interno que les decía era como muy fuerte, y cada vez que iba a una terapia era más fuerte, era como que necesitaba encontrar respuestas y no estaba encontrándolas. Pero como que yo decía, este es el camino, o sea, esta es la forma, necesito ayuda de alguien, de un profesional que ya haya tratado personas que han pasado por mi misma situación y que me pueda guiar en qué es lo que me está pasando y por lo menos entenderme. Y bueno, un día, en medio de esa búsqueda, fui a un taller, que el taller era sobre comunicación no violenta y relaciones conscientes. Fue un taller de 5 semanas. Y ese taller marcó un antes y un después en mi vida. En ese momento empecé a entender qué me pasaba y que por supuesto tenía bastante sentido. No estaba loca ni tampoco era una mala persona como yo misma pensaba. Solo me estaba descubriendo a mí misma. Y ahí me di cuenta que necesitaba trabajar muchísimo, muchísimo en mí y en todas esas heridas de infancia que estaba replicando en mi vida de adulta. Entendí que casarme no era lo que yo quería y que había tomado esa decisión por las razones equivocadas. Y no quería pasar el resto de mi vida resignada a vivir una vida que no me hacía sentido. Ya pues con más conciencia y entendimiento de lo que estaba pasando y de lo que sentía, con mucho temor, tomé la decisión de divorciarme. Y les puedo decir que ha sido uno de los procesos más dolorosos de la vida. El primer año fue un caos emocionalmente. Porque además estaba en la universidad y tuve muchos momentos donde no estaba emocionalmente disponible, ni estable tampoco para poder estudiar o hacer un examen. Y aún así, todos mis profesores de la U, creo que fueron 2 cuatrimestres, fueron tan empáticos con mi situación, porque por supuesto se daban cuenta que algo me estaba pasando y pues tuve que contarles un poquito cuál era ese momento de vida por el que estaba transitando. Y todos me ayudaron muchísimo porque me decían que yo no debía dejar de estudiar y que esto era transitorio. Y así fue. Todos me ayudaron y a todos los recuerdo con muchísimo cariño. Créanme que divorciarse es un proceso que duele, desgasta y requiere de mucha, mucha fuerza, resiliencia y conciencia para sobrellevarlo. Al principio me sentía culpable por pensar que estaba destruyendo un hogar, por temor a que mis hijos en un futuro me reclamaran por haber decidido quedarme sola con ellos. También tenía ese sentimiento de culpa por haber sido mamá, por tener hijos, porque en ese momento no solo tenía que ocuparme de mí, sino además tenía que ocuparme de ellos. Y eran 2 seres humanos que dependían completamente de mí. Pero el amor que esos chicos me han dado realmente ha sido incondicional. Y gracias a todas las terapias y al trabajo que he hecho desde entonces, hoy puedo decir que sin ellos no sería la persona que soy hoy. Ellos fueron y siguen siendo mi motor para seguir adelante. Pero bueno, en ese momento me enfoqué en continuar con mis estudios. El año pasado, en el 2022, después de muchas tormentas, logré terminar mi carrera en relaciones públicas. Hace unos meses atrás, este año, me gradué y logré cumplir ese sueño de adolescente de tener un título universitario. A pesar de que no fue en la época
que la mayoría de mis compañeros lo obtuvo, porque para ese momento ya tenía 35 años. He sido realmente muy afortunada porque en este camino me he cruzado con personas increíbles que me han apoyado incondicionalmente, que me han enseñado que la vida no es una carrera contra los demás, que no se trata de cumplir un rol establecido por la sociedad, sino que cada persona vive su vida de su contexto y que no pasa nada si nos graduamos como yo a los 35 años o a los 20 o después de los 50, que no importa si tenemos hijos dentro del matrimonio, si somos madres solteras o si decidimos nunca tener hijos biológicos, que no pasa nada si nos casamos en nuestros 20, en nuestros 30 o si decidimos no casarnos nunca, que si nos divorciamos o decidimos vivir con una persona por siempre, no importa. No hay una regla que diga cuándo y cómo se deben hacer las cosas. Esos son solo pensamientos limitantes que tenemos nosotras mismas, posiblemente heredados de nuestros antepasados, y que si no rompemos con eso, nos vamos a sentir atrapadas en situaciones que no nos hacen felices. Además, me dediqué también a aprender y a educarme como mamá y a buscar nuevas formas de educar a mis hijos. Yo quería que ellos tuvieran muchas más herramientas que las que yo tuve de niña. Seguí en terapias y para mí esa fue la clave. Desde entonces he aprendido a decir no, a poner límites, a dejar de lado personas y situaciones que no me aportan nada. Me sigo conociendo todos los días un poco más. Descubrí que soy una persona creativa, que ama la música, me encanta bailar. El contacto con la naturaleza, poder caminar descalza es una cosa que disfruto. Ver los atardeceres, y si es en la playa aún mejor, los disfruto muchísimo. Me gusta escuchar las olas del mar, eso me relaja. Aprendí a dar abrazos, sí, ya muy grande, porque no sabía ni siquiera dar ni recibir abrazos. Y hoy digo que un abrazo es sanador para mí. Aprendí a expresar lo que siento y procuro siempre hacerlo con palabras que no hieran a los demás. Aprendí a escuchar sin juzgar y a saber que soy un ser individual con necesidades y que si no expreso esas necesidades, las demás personas pues no tienen forma de saber qué quiero y qué necesito. Quiero decirles que en todo este proceso del divorcio, de las terapias, de esa búsqueda de sentido en mi vida, encontré personas maravillosas que me sostuvieron en momentos de mucho dolor. Me aconsejaron, me escucharon una y mil veces con la misma historia. Cuando yo necesitaba desahogarme, incluso lloraron conmigo y empatizaron mucho con mi situación. Este fue un pequeño grupo de amigas que estuvo ahí para mí. Ellas estuvieron de manera incondicional y si me están escuchando, creo que cada una va a saber quién es. Y también saben que les estoy eternamente agradecida. Y algo que agradezco también con el corazón es que a pesar de todo el dolor de la separación, mi ex esposo hoy es un papá presente en la vida de los chicos. Se ha preocupado por tenerlos cerca y nos ha apoyado en diferentes áreas para que salgamos adelante. Quizá no somos los mejores amigos, pero sí trabajamos todos los días por mantener una comunicación cordial y empática en beneficio de nuestros hijos. Hoy me siento muy orgullosa de él y de todo lo que ha logrado. Verlo surgir a nivel laboral y cumpliendo sueños realmente me llena de satisfacción, porque sé que él también está buscando la manera de encontrar su mejor versión y ser una mejor persona todos los días. Y a pesar de que no estamos juntos, él siempre pues fue y será una persona muy importante en mi vida. Y eso, para mí eso es lo lindo de la vida, es poder tomar caminos diferentes, pero sin llevar rencor en nuestro corazón. Sino soltar como
se dice popularmente ahora, que yo sé que se dice súper fácil y es todo lo contrario. Pero creo que si nos tenemos paciencia y descubrimos qué nos mueve, qué nos motiva, ese soltar fluye y fluye mucho más fácil y no se siente forzado. Y es ahí cuando entendemos el verdadero significado de soltar. No tiene sentido andar por la vida sintiendo rencor por las personas. Creo que lo más lindo es poder agradecer cada etapa que vivimos con alguien y desearle lo mejor y alegrarnos cuando esa persona está logrando sus sueños también. En algún momento, en medio de todo ese caos, cuando ya estaba sola, pues, ¿verdad? No estaba completamente sana y no porque hoy lo esté tampoco. Pero en algún momento pensé que probablemente yo nunca iba a estar con nadie, con una pareja. ¿Quién iba a querer estar con una mujer divorciada, con hijos y que apenas estaba empezando a estudiar y no tenía un trabajo remunerado? O sea, yo misma me veía como una mala opción. Me seguía autosaboteando. Por supuesto, no había sanado, no me había conocido lo suficiente para entender lo que yo merecía realmente. Y después de todo este trabajo que repito, no fue nada fácil. Y todavía hoy, 5 años después, sigo descubriendo heridas, trabajando en mí, buscando ser una mejor persona todos los días. Desde que inicié este camino de autodescubrimiento, he aprendido a darle un amor más sano a mis hijos. Porque al principio les tenía muy poca tolerancia, pero no era a ellos, era a mí, a mi misma frustración y la estaba reflejando en ellos. Además, algo maravilloso que sucedió y me encanta es que nuestra casa se convirtió en un hogar. Ese hogar, ese lugar seguro donde no hay espacio para gritos, para malos tratos, donde nos damos mucho amor, muchos abrazos. Aprendemos todos los días a tenernos paciencia entre todos y a entender que somos diferentes y que es normal que no siempre estemos de acuerdo. Procuramos respetarnos como seres individuales que somos. Y bueno, contarles que hoy tengo un novio quien ha venido a aportar mucho a nuestra vida. Y digo a nuestra vida porque es a la mía y a la de los chicos. Es una persona que me impulsa todos los días a tomar decisiones arriesgadas, según yo arriesgadas, ¿verdad? Porque todavía estoy en el proceso de aprender y de conocerme. Siempre me empuja a que busque mi ser más auténtico, a que me sienta más independiente y a que yo vea en mí ese valor como mujer y como persona. En este momento puedo decir que encontré el amor verdadero y no es mi pareja, que aunque quiero muchísimo, sigue siendo una persona que no sé si mañana va a estar conmigo o no, porque creo que las personas llegan a nuestra vida por una temporada y llegan a enseñarnos algo. Y esa temporada puede ser una temporada muy larga o puede que sea una temporada muy corta. Y eso es algo que no sé y que prefiero como que la vida me lo muestre y que pase y sucede y fluya. Ese amor verdadero lo encontré en mí misma. Al poder verme en un espejo sin juzgarme, sin juicios, como lo hacía antes repetidamente cuando lograba verme al espejo, porque por lo general procuraba no hacerlo. Ese amor verdadero lo encontré al aceptarme hoy como la persona que soy, a entender que mis heridas son mías y que no debo esperar que alguien más las sane por mí. La única responsable de sanar esas heridas soy yo. Al entender también que la felicidad depende solamente de mí y de nadie más. No puedo entregarle a otra persona que también lleva su mochila de heridas que me haga feliz cuando soy yo. Encontré ese amor verdadero cuando logré abrazarme. Al hablarme con amor, dejé de autosabotearme. Ahora procuro hablarme con amor, con compasión. Descubrí que ese es el amor verdadero, o al menos ese es el amor verdadero para mí. Mi vida hoy está lejos, muy lejos de ser perfecta,
Pero cuando volteo al pasado, me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado y entiendo que esto no es una carrera y tampoco es como que vamos a llegar a una meta. Para mí la vida es un camino donde vamos conociéndonos a nosotros mismos, donde vamos evolucionando hacia nuestra mejor versión. Y como el título de este podcast es, donde descubrimos nuestro ser más auténtico. Y para cerrar, quiero contarles que hoy finalmente trabajo como relacionista pública al lado de un grupo de personas maravillosas que me han dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente y que han creído en mí. Soy muy afortunada de cumplir sueños y por eso les digo, no dejemos de perseguir sueños nunca. Y bueno, ese fue un pequeño resumen de mi vida. Es la razón principal por la que nace este proyecto, porque quiero que a través de historias, vivencias y experiencias de otras mujeres podamos conectar, hacer conciencia y tener herramientas para enfrentar diversas situaciones que nos presenta la vida. Todo en un espacio seguro, libre de juicios y en donde podamos encontrarnos a nosotras mismas, descubrir esa versión auténtica que habita en cada una de nosotras. Y a vos, gracias por escucharme. Así como hoy te hablé de mi historia, quiero que en cada episodio poder contar con la participación de otras mujeres, algunas profesionales en diversos temas, otras no, algunas que se parezcan a mí o a mi historia y otras que posiblemente se parezcan más a vos y a tu historia. La idea es entender que en este proceso no estamos solas y aprender de cada mujer, porque cada una de nosotras es única y tenemos muchísimo que aportar. Y bueno, me despido con esta frase también de Brené Brown. Cuando nos abrimos a otros, les damos el permiso de abrirse a nosotros. Si te gustaría escuchar los siguientes episodios, puedes seguir mi página en Instagram como auténticas_podcast y también en Spotify. Además, me gustaría que me escribas, me envíes un mensaje al DM de Instagram y me contés si hay algún tema que te gustaría escuchar. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas. En los controles, Federico Lang. Y es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba. ¡Caramba!